En este vídeo os traigo el análisis de un TV Box muy curioso, concretamente este que tenéis aquí, el Omikai K1, un TV Box chinorri, digámoslo así, pero un TV Box que aparte de permitir disfrutar nuestro contenido multimedia en casa, a la misma vez nos va a permitir cargar el teléfono móvil a través de carga inalámbrica. Curioso, ¿verdad? Pues nada, si queréis saber cómo es este TV Box y todos sus secretos, no os perdéis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de este TV Box, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y sobre todo en este caso el uso posible que le podemos dar. Lo primero que nos dice Omikai de este TV Box es que nos permite una resolución de 6K con el códec H265 por hardware. Y permitidme que yo en mi caso no me lo creo, no me creo que este TV Box saque una resolución 6K, sí que puede sacar una resolución 4K, pero a mí me parece que lo del 6K es puro marketing. Bien es verdad que a día de hoy con 4K es más que suficiente porque ni tenemos televisiones 6K, la mayoría de nosotros, ni por supuesto hay contenido disponible en 6K que podamos tener al alcance de la mano. Usándolo con mi televisión Haier con resoluciones 1920 x 1080 Full HD y 4096 x 2160 4K, he notado que no he tenido ningún problema. Pero aparte de todo esto, lo que sí es interesante es que viene con Wi-Fi dual, 2,4 y 5 GHz, y esto sí que nos va a dar un plus a la hora de conectarlo por Wi-Fi, ya que vamos a tener una conexión más estable y más rápida. Esto, la consecuencia inmediata es que nos va a mejorar mucho el streaming de vídeo que hagamos en nuestra red local de casa por Wi-Fi. Aún así, si somos puristas del cable como yo, si nos gusta tener las cosas por cable, comentaros que dispone de un puerto RJ45 que además es Gigabit Ethernet, con lo cual si lo conectamos directamente a nuestro router y nuestro router también es Gigabit y tenemos un servidor NAS en casa como es mi caso, los contenidos irían mucho más fluidos que haciéndolo por la banda de 5 GHz que os acabo de comentar. Antes de seguir con el vídeo, comentar que sois muchos los que a día de hoy veis mis vídeos y no estáis suscritos todavía, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es gratuita, simplemente lo único que tenéis que hacer es pulsar sobre el botón suscribirse, ahora mismo lo podéis hacer y me ayudáis un montón. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Bueno, pregunta, ¿qué podemos hacer con este TV Box? Pues en mi caso he encontrado 4 posibles usos que pueden salvar un poco los muebles a la baja calidad que tiene. El primero de ellos es ver los vídeos de YouTube, es decir, ver canales de YouTube como por ejemplo este de Más que Teclas, ya que viene con la aplicación de YouTube incorporada y simplemente con el mando a distancia accedemos a esa aplicación, buscamos el canal que queremos y podemos reproducir los vídeos de YouTube en nuestra televisión de forma muy cómoda, verlos directamente tumbados en el sofá. Segundo uso, ver contenido local, es decir, ver contenido almacenado en discos duros o en mi caso en servidores NAS. Para ello disponemos de la aplicación Plex que podemos instalar a través del Google Play Store. Tenéis un vídeo recientemente de cómo crear un servidor Plex en un servidor NAS de QNAP, dale un ojillo porque seguramente os guste. Y si sois fan de Kodi, pues también tenéis KDE Player, que en este caso es una aplicación que viene instalada de forma nativa en el TV Box y que nos permite conectar directamente a esos contenidos que tengamos almacenados en el NAS
y disfrutarlo sin ningún tipo de problema. Tercer uso que le podemos dar a este TV Box, cargar nuestro teléfono móvil. Si por ejemplo tenéis como yo un iPhone 11 Pro Max o cualquier otro teléfono que soporte carga inalámbrica, es muy cómodo dejar el móvil justo encima de la base de carga, que por cierto le han hecho un diseño para mí horrible, pero bueno, ya para gustos los colores, y en ese caso pues disfrutaríamos de nuestro contenido multimedia en la televisión mientras se nos carga el teléfono móvil. No está mal. Además, cosa curiosa, en la televisión, justo en la interfaz de usuario principal, podemos ver el estado de la carga, la temperatura que está alcanzando la base de carga y la potencia de carga que está suministrando al teléfono móvil. Eso, como curiosidad, está bien. Y el cuarto uso, y muy interesante para mí, es que lo podemos conectar directamente a un proyector, por ejemplo en mi caso en clase, y directamente podría hacer streaming desde mi iPad a este TV Box para mostrarlo en el proyector, con lo cual me ahorro el engorro de tener que estar conectando cables que vienen del proyector y que siempre los tenemos que tener por la mesa. Además, si tenemos Android, o tenemos Windows o tenemos otro sistema operativo, también lo podríamos hacer porque soporta las dos plataformas. Estos son 4 usos que pueden ser interesantes para este TV Box. Viene además con un mando a distancia con un diseño muy chulo. El mando a distancia funciona con infrarrojo, pero trae un cacharrito de esto, un receptor USB que podemos conectar directamente al TV Box y que nos convierte el mando a distancia en un ratón inalámbrico. Es decir, nosotros podemos mover el mando a distancia en el aire y una flechita, un puntero del ratón va a ir recorriendo nuestra televisión para marcar las diferentes opciones de menú que tenemos en la interfaz de usuario. Cuando menos es novedoso. Luego, la calidad de construcción de este TV Box es mala tirando a muy mala. Se nota un material de plástico muy chinorri, un material de plástico de aquella manera, digámoslo así, pero tiene algo bueno y es que pesa muy poco, es muy ligero y tiene una rejilla de ventilación, todo lo que es la parte exterior, que cuando el procesador está trabajando a gran potencia nos va a permitir refrigerar con ciertas garantías, y más teniendo en cuenta que también se calienta cuando estamos cargando el teléfono móvil. También dispone de ventilación activa, es decir, tiene un pequeño ventilador en la parte interna que funciona de vez en cuando, pero eso sí, es un pelín molesto el ruido que hace. Por suerte, yo he notado que no se suele activar muy a menudo. En lo que a puertos de conexión se refiere, sí que está bastante bien. En un lateral tenemos una ranura para tarjetas micro SD y luego también tenemos dos puertos USB tipo A, uno 2.0 en el que podemos colocar el pinchito este que os he comentado anteriormente, que sirve para el mouse inalámbrico, y otro puerto USB 3.0 que podríamos utilizar, por ejemplo, para conectar un disco duro que tengamos con pelis en casa. Luego, en otro costado tiene el puerto RJ45 que os comentaba anteriormente, un puerto HDMI 2.0, interesante, una salida de audio óptica, por ejemplo si tenemos una barra de sonido la podríamos conectar ahí, y luego el puerto de corriente para conectar el adaptador de corriente que viene incluido en la caja. Os dejaré las especificaciones técnicas de este TV Box en un artículo de masqueteclas.com donde aprovecharé para comentaros cuáles son los formatos de vídeo nativos que incorpora. Así, por ejemplo, si tenemos un servidor NAS que no soporte transcodificación, este sería un TV Box adecuado para hacer reproducción directa de nuestros contenidos. Y por último, respecto al sistema operativo, no viene con Android TV oficial, viene con un Android normal, eso sí, una versión bastante nueva, la versión 10, que está tuneada con esta interfaz de usuario que vemos justo al encender el TV Box, y eso obviamente también certifica aún más que estamos hablando de un TV Box chinorri. Bueno, ahora que ya habéis visto y hemos comentado las principales características y os he hablado de qué funciones son las más interesantes, pues como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Me ha gustado mucho que es rico en memoria RAM, trae 4 GB de RAM DDR3, más que suficiente para mover todas las aplicaciones que vienen integradas en el sistema operativo o que podemos instalar con el Google Play. Además trae 32 GB de almacenamiento interno para instalar aplicaciones que podríamos expandir hasta 128 GB gracias a la tarjeta micro SD que podemos colocar en la ranura que os comentaba anteriormente. Me ha gustado bastante el tema de conexiones, es decir, un TV Box que trae lo justo para poder conectar nuestros discos duros, televisión, barra de sonido, etcétera. Y también me ha gustado el tema de la carga inalámbrica, porque no me negaréis que es algo ingenioso. Además, al tener un Android normal y corriente, nos podemos meter en el Google Play Store y hacer cositas chulas, como por ejemplo instalar la aplicación Xiaomi Home
y controlar nuestra domótica de Xiaomi directamente desde la televisión. No es que esté adaptada a lo que es la televisión, pero bueno, menos da una piedra. Cosas que no me han gustado, que el sistema operativo no sea Android TV oficial, es decir, que no esté soportado de manera oficial por Google, cosa que obviamente yo esperaba, y eso nos va a dificultar a la hora de actualizarlo, es decir, no vamos a disponer de actualizaciones oficiales de Google, con lo cual temas de parches de seguridad, mejoras, etcétera, nos podemos ir olvidando. Y luego también no es recomendable para plataformas como por ejemplo Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera. Yo lo he probado con Movistar Plus y funciona, pero funciona porque la aplicación de Movistar Plus es la misma que tenemos en la del teléfono móvil. Por ahí nos podemos escapar. Pero como digo, es un TV Box orientado a consumo local, es decir, servidor NAS y disco duro, y también orientado a hacer duplicación de pantalla desde nuestro dispositivo móvil hacia este TV Box. Un TV Box que a día de hoy nos puede costar unos 66 euros, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra. Pero repito, un TV Box que no es top. Si queremos un TV Box top con Android TV oficial y con unas prestaciones más formales, nos tenemos que ir, por ejemplo, a un Mi Box S, que también tenéis review aquí en el canal. Aunque bien es verdad que este, para los hacks y temas locales que os he comentado, nos puede servir perfectamente. Pues nada, hasta aquí mi análisis de este TV Box Omikai K1. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.